Hay una anécdota que cuenta Ernest Hemingway de un hombre en Madrid que colocó un anuncio en el periódico para encontrar a su hijo que se había ido de casa. El anuncio decía: Paco, encuéntrame en el Hotel Montaña el martes a mediodía. Todo está perdonado. Pues el martes a mediodía en el Hotel Montaña de repente llegaron unos 800 hombres llamados Paco, entre adultos y jóvenes. Esta anécdota es increíble porque justo nos deja ver la necesidad profunda que todos tenemos de perdón. Hechos 13:32 tiene un anuncio que se ha puesto en el periódico divino que dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Dios hoy está gritando: todo está perdonado. Oramos, Señor, pidiéndote que esos mensajes que estamos comenzando ahora, este proyecto de vida llamado perdón, pueda ser algo que rete nuestras vidas, no solamente para que logremos aprender a sacar rencores y perdonar a quienes nos han ofendido, sino para que dimensionemos el gran perdón que hemos recibido de ti y que este gran hecho pueda cambiarlo todo, pueda mover nuestra perspectiva. Te rogamos que nos ayudes para darnos cuenta que a través de Cristo tú has perdonado todo y ahora somos libres para perdonar a los que nos ofenden y tener esta vida que tú planeaste de libertad y de paz. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos sean todos al proyecto Perdón, que es mucho más que una serie de mensajes, es mucho más solamente que predicas o mucho más que solo devocionales, y no es un proyecto de iglesia ni espiritual, ni siquiera solo es un proyecto para aprender a perdonar o tener la capacidad de perdonar, sino es un proyecto de vida, es un proyecto de libertad que debemos todos asumir. Así que a partir de ahora, las siguientes semanas, vamos a estar meditando en la palabra y en algunas enseñanzas importantes que harán que nuestras vidas puedan avanzar en esta aventura de ser libres gracias a la vida que Cristo pagó en la cruz. Bueno, Efesios 4:30-32 dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El primer punto es que necesitamos una nueva perspectiva. Y eso lo logramos al recordar la gracia que Dios nos ha dado a través de su perdón. Adorar y recordar su gracia contrasta mis heridas, las ofensas que he recibido, con el alto precio que ha tenido que pagar Cristo Jesús. Dice Lucas Leis: hay heridas que son imposibles de perdonar sin adorar, sin recordar lo que Dios ha hecho. La adoración hace mucho más que solamente levantar las manos y reconocer que Dios es santo. La adoración lo que hace es que podamos ver nuestras heridas como pequeños rasguños en contraste con las heridas del corazón de Cristo en la cruz del Calvario por mí. Jesús no fue un mártir, Jesús no sufrió solamente en su cuerpo. Las heridas de Jesús fueron en toda su alma. El precio que tuvo que pagar fue la ira de Dios sobre su vida. Pero cuando lo volteamos a ver a Él, cuando nuestra mirada no está en nosotros y nos recordamos y adoramos a Dios por lo que hizo Jesús en la cruz para perdonarnos, nuestras heridas, por muy profundas y graves que sean, simplemente se ven como rasguños en contraste. Ahora, por el contrario, cuando nuestra mirada solo está en nosotros y en cómo nos sentimos y en cómo nos han ofendido, pues olvidamos la adoración. Y cuando olvidamos eso, la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, hasta la escuchamos en tercera persona como si no fuera por nosotros. Lo cierto es que el primer paso para este proyecto de vida es que recordemos. Si yo recuerdo que yo inmerecidamente recibí su perdón, entonces tendré un fundamento. Podré perdonar a alguien más. Además de que podré responder a este mandamiento que acabamos de leer en Efesios 4. Perdonen, así como ustedes fueron perdonados por Dios.
Héctor Hermosillo, el pastor Héctor Hermosillo, dice que al recibir gracia ya no nos enfocamos en nosotros, sino nos enfocamos en quien nos otorgó esa gracia y vemos a los demás como candidatos para gracia. Cuán increíble ha sido la gracia que recibimos de parte de Dios, y eso cambia cómo vamos a sentirnos y ver a los demás. Ahora no serán ofensores, sino que ahora serán candidatos a gracia. Y las personas complicadas, las ofensas nunca van a dejar de estar. Lo que sí debe cambiar es nuestra perspectiva sobre ellos. No los veamos como ofensores, veámoslos como candidatos de gracia, tal como Dios nos vio a nosotros. En las próximas semanas estaremos hablando sobre la definición de la gracia, pero a lo mejor la mayoría ya sabe que gracia significa un regalo que no mereces. Y básicamente eso es lo que Dios nos dio, un regalo que no merecíamos. Volteemos a ver el tamaño del perdón que Dios nos otorgó. Pero no solamente hay que cambiar de perspectiva, también hay que cambiar de ropaje o la condición del corazón. La Biblia habla sobre ropaje en este mismo capítulo, en Efesios 4, pero en el versículo 22 al 24, en donde Pablo dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse al ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Eso hay que ponerle atención. Cuando nosotros fuimos salvos, nuestra posición fue cambiada. Por ejemplo, la Biblia dice que cambiamos de reino. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino del Hijo amado. Antes estábamos o éramos hijos de ira, ahora nuestra posición es hijos de Dios, ¿no? Antes estábamos muertos en pecados, ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Así que nuestra posición cambia. Lo que no cambia o lo que está por cambiar es la condición de nuestro corazón. Esto lo podemos explicar con la parábola que hace Jesús del Hijo Pródigo. Una historia que seguro todos conocemos, que todos recordamos y que todos añoramos porque incluso nos identificamos con ella. Pero quiero que vayamos casi al final de la historia, justo cuando el Hijo Pródigo regresa a casa. Así que él regresa y se da cuenta que ya tiene el perdón de su padre, porque su padre lo está esperando con los brazos abiertos. De hecho, su padre corre a su encuentro, lo abraza, lo besa. Tenemos a un hijo que llega avergonzado y a pesar de que ve el perdón de su padre, lo que él hace es identificar su posición como de esclavo. Y le dice a su padre: hey, trátame como esclavo, yo ya no puedo ser tu hijo, mi posición no puede ser de hijo. Así que trátame como uno más de los jornaleros. El padre responde de una manera negativa. Él le da la posición de hijo. No lo trata como esclavo, lo trata como hijo. Manda a hacer una fiesta para recibir a su hijo. Le habla a todos y invita a varios para festejar que su hijo ahí estaba. Y muy, muy, muy importante, le pone un anillo en su dedo que justo demuestra que no era cualquier persona y que la posición de este hombre que portaba el anillo era la del hijo de este padre. Tú eres mi hijo, te perdono a pesar de lo que hayas hecho, pero tu posición es mi hijo. Esta escena acaba cuando el padre pide que le traigan ropa nueva. No solo le pide ropa limpia, sino ropa adecuada para la posición que él tenía de hijo. Tenía que quitarse el ropaje sucio, el ropaje viejo, el ropaje de más que representaba esa vida pasada. Y esa es justo una buena ilustración para hablar de cómo el Padre nos ha perdonado. El Padre nos ha puesto un anillo que garantiza que somos sus hijos. Y es más que un anillo, es más que un poder. Es una persona y se llama Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad es nuestro anillo, nuestras aras, la garantía. Es como el certificado de que somos sus hijos, de que esa es nuestra posición. Ahora, dice Pablo en Efesios 4:22, respecto a la vida que llevaban antes, quítense ese ropaje. Si ya están en una posición de hijo, no pueden continuar con el ropaje viejo, con el ropaje de amargura.
con el ropaje de hipocresía o con el ropaje de rencores o de odio o de sectarismos, ¿no? De grupitos, de hablando mal de otros. No pueden estar con un ropaje todavía de ira o con un ropaje de impulsividad. No pueden continuar con un ropaje de impaciencia. No pueden continuar con un ropaje de gritos y de maldiciones o de vulgaridades. No pueden continuar con ese ropaje porque eso ya no pertenece a la posición que por gracia Dios les ha dado. Su posición es de hijo de Dios. Esta es la gran aventura del cristianismo. La Biblia le llama santidad. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque Él nos ayudará a lograrla. Así que primero, cambiemos nuestra perspectiva. Dejemos de vernos a nosotros y veamos al Padre, su gracia, su perdón y el precio, las heridas que costó perdonarnos. Y después comencemos a cambiar nuestro ropaje, cambiemos la condición de nuestro corazón, arrepintámonos de eso, cambiemos el ropaje de nuestro corazón y no continuemos viviendo con un ropaje viejo. Y el tercer punto es la respuesta que vamos a tener o la actitud que debemos tener ante la ofensa. Todos sabemos que no estamos exentos a que nos ofendan otra vez, pero ¿cómo vamos a responder? Bueno, comúnmente la gente responde de alguna de estas maneras. Número 1, encadenándose a la ofensa o al ofensor. Es como si la ofensa fuera una cadena que nos cae encima y la mayoría de las veces lo que hace la sociedad es amarrarse esa cadena al corazón. Se hace prisionera de esa situación que sucedió, de esa persona, no lo saca de su mente y ahí está todo el tiempo. Bueno, eso es rencor, ese es un nombre. Y si pasa el tiempo y no podemos sanarlo, no podemos sacarlo de nuestro corazón, hasta podríamos terminar con un corazón amargado. La amargura es algo contrario a la condición que ahora tenemos en Cristo Jesús, a la condición de hijos. Así que no es algo que deberíamos permitir en nuestras vidas, pero es la actitud, digamos, más común, más normal en nuestra sociedad. La segunda actitud o respuesta que la sociedad asume es no amarrarse esas cadenas, es dejarlo pasar, es no tomárselo a pecho, aunque camino huyendo de esa persona. Me alejo lo más que puedo, porque lo que dice me hiere. Así que, ¿cuándo voy a querer volver con ella o con él? Nunca voy a volver a entablar una relación. Yo no quiero estar en el mismo lugar donde esta persona está. Eso es muy común también en nuestra sociedad y tampoco creo que sea la respuesta bíblica que debiéramos asumir. La cual es esta tercera opción, que es caminar en sentido contrario. Yo le llamo así. En lugar de irme huyendo de la persona que me agredió, más bien camino hacia la persona que me ofendió. Voy y lo bendigo. Voy y no me fijo en su conducta, sino me fijo en la condición de la persona. Jesús dijo que lo que sale por nuestra boca mana de nuestro corazón. En realidad está en la profundidad de nuestro corazón. Incluso si no es verbal, si es algo que se texteó, ¿no? Algo por celular, sale del corazón. Y yo digo, si lo que salió de ella fue como una cadena que me lanzó, ¿cómo estará de encadenado su corazón? ¿Cómo estará de delicado y de grave su corazón? Dios nos llamó a ser personas que reconciliemos al mundo con Dios. Y si yo huyo de esa relación en lugar de ir y desencadenarlo y guiarlo a Dios, no estoy cumpliendo con la misión que Dios me dio. Así que dejémonos de concentrarnos en la conducta, porque eso es centrarnos en nosotros, y concentrémonos en la persona, porque eso sería concentrarnos en el plan de Dios para nosotros. Además, una clave. Si yo voy en sentido contrario, en lugar de huir de la persona, voy hacia la persona. Entonces yo estoy entendiendo que mi enemigo no es esta persona. Yo y esta persona tenemos un enemigo en común. El enemigo de nuestras almas se llama Satanás, dice la palabra. Yo necesito aprender, esta persona necesita que yo lo bendiga, que yo vaya y ore con él, incluso termine dándole de comer o hasta amándolo, porque es la ley de Cristo. No es nuestro enemigo. La escritora holandesa Corrie ten Boom dijo: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Y David Harvey dijo: el extender perdón es la evidencia clara de que hemos sido perdonados por Dios. Los pecadores perdonados perdonan. Así que yo no quiero ser un prisionero. Yo no quiero ser alguien encadenado. Yo quiero dar evidencia clara de que entiendo que soy un pecador que recibió un perdón inmerecido. Y la evidencia clara de eso es otorgando perdón a otros.
Oigan, el anuncio ahí está. Dios dice, todo está perdonado. Ahora, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Cuando nos toque el día malo, el día de la ofensa, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Quiero terminar con una frase de C.S. Lewis. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Hoy oramos, Padre, para que esta sea una realidad en nuestras vidas. Hoy oramos, Padre, para que nos cambies la perspectiva, poniendo nuestra mirada en ti y no solo en nuestro corazón y en nuestro dolor. Oramos para que nuestras heridas se vean tan pequeñas comparadas con el precio que tuviste que pagar para perdonarnos. También te ruego que nos ayudes a cambiar la condición de nuestro corazón y que cada vez podamos parecernos más a ti. Ayúdanos, Dios, para quitarnos el ropaje de la naturaleza vieja y ponernos el nuevo, entendiendo la posición de hijos que ahora tenemos. Y finalmente, cuando llegue el momento de la ofensa, cuando llegue el momento difícil, ayúdanos a tener esta nueva actitud que demuestre que somos pecadores perdonados, que demuestre que tenemos la posición de hijos. En tu nombre santo oramos, con mucha fe, en el nombre de Jesús, amén.